Conferencia número 3. La mente del Cordero. Desde un principio, desde la niñez, sabemos por nuestra Eucaristía y nuestro catecismo, por las homilías que hemos oído y por lo que hemos leído en libros espirituales, sabemos que de nosotros se espera arrepentimiento, contrición. Aún ahora en Cuaresma, cuando damos este retiro, sabemos que este es tiempo para arrepentirse. La contrición es médula de la vida cristiana. No hay vida cristiana sin arrepentimiento continuo. En nuestra divina liturgia de esta mañana, que fue la liturgia y la Eucaristía bizantinas, oramos porque podamos pasar el resto de nuestras vidas en paz y en arrepentimiento. Esa es una de las plegarias que elevamos todos los días a Dios como parte de la divina liturgia bizantina. El resto de nuestras vidas en paz y en arrepentimiento. Se nos figura normalmente que el arrepentimiento es algo así como confesarse. Y en esa confesión, a solas con el cura, nos arrepentimos y ya está. Pero he aquí que esta liturgia lleva 1500 años exhortándonos a orar porque Dios nos conceda la gracia de vivir el resto de nuestras vidas en paz y en arrepentimiento. De manera que para comprender lo que esto significa y cómo enlaza con el tema del Cordero de Dios que discutimos esta semana en Knock, Irlanda, habremos de empezar por las raíces. Y preguntamos, es preciso preguntar, ¿de dónde surge la palabra arrepentimiento? Surge de una palabra griega, metanoia, que llevada al castellano se deletrea M-E-T-A-N-O-I-A. Metanoia es la palabra griega que significa arrepentimiento, convertirse, cambiar de mente. De hecho, en el Evangelio de Mateo es lo primero que dice Jesús al comenzar su predicación. Cito: arrepiéntanse, cambien su vida y su corazón, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. En verdad, la palabra significa cambiar de mente. Cambiar de mente. Fundamentalmente, el arrepentimiento indica un cambio mental. A ver si puedo explicarlo. A menudo damos por sentado que arrepentirse refleja un cambio en la conducta, pero realmente se debe a un cambio mental. La conducta es muy secundaria. Digamos que hace millones de años a uno de nuestros antepasados se le ocurrió que si cerraba el puño y le pegaba a otro ser como él, le lastimaría, y que con amenazar hacerlo de nuevo, ese otro le daría o haría lo que él deseaba. Y le asestó un puñetazo. De modo que cierto día, mucho antes de que hubiese relaciones históricas escritas, cuando vivíamos en cavernas, un ser humano le pegó a otro ser humano con el puño, hiriéndole. Y para evitar que aquel le pegase otra vez, el segundo dijo: está bien, haré lo que quieres que haga. Claro que no pasó mucho tiempo antes de que este otro pensase: yo también puedo hacer lo mismo. Y devolvió el puñetazo.
Pasa el tiempo y finalmente otro troglodita se dice, caramba, si agarro esta piedra del suelo y se la lanzo a aquel, de tocarle con ella le heriría mucho más que con el puño. Y así pues, recogió la piedra, la arrojó, hirió al otro, y con ello logró que éste le diese o hiciese lo que él quería. Por supuesto, poco después el otro dedujo lo mismo. Transcurrieron más años hasta que alguien se dijo, si arranco una rama de este árbol, con ella puedo llegar hasta donde aquel no puede, y le puedo alcanzar sin que él me alcance. El proceso tecnológico de herir a otros estaba en marcha, con armas, del puño a la piedra, de la piedra a la rama de un árbol, de esta a la lanza, de esta al arco y la flecha, y del arco y la flecha a las de fuego, paso a paso hasta el día de hoy, cuando por supuesto causamos daño solo con oprimir un botón, del cual también dispone el adversario. Porque el adversario aprende la nueva tecnología cada vez. El equilibrio del miedo, del terror, ha estado operando hasta hoy. Ahora hablemos del puño, la piedra, la porra, la lanza, el arco y la flecha, o las armas de fuego. Ahora del botón. La mano no se mueve por sí misma. A la mano la mueve esto que tenemos acá arriba dentro del cráneo. La mueve el cerebro. La diferencia entre el puño hostil cerrado y la hospitalaria palma de la mano abierta no se halla en los 5 dedos, está aquí arriba en la mente. Si allí no existiese la voluntad de matar, la ametralladora no causaría más muerte que un palo de escoba. Pero si existe esa voluntad cuando se empuña un arma, cualquier arma, el palo de escoba también podría ser mortífero. Todo el proceso tecnológico de herir a otros empezó hace millones de años. La tecnología es tan solo extensión de los sentidos de nuestras mentes. El microscopio extiende al ojo, la pala mecánica a la mano. Eso es, en resumidas cuentas, la tecnología, meramente una extensión del cerebro humano. Y tal como la tecnología, la conversión, también engendrada por la mente. Jesús nos llama a cambiar de mente. Nos invita a interpretar la realidad de manera diferente. Y nos dice cómo hacerlo. Si creamos cierto estilo mental, nuestro comportamiento le obedecerá en consecuencia. Si 2 o más personas crean ese estilo, tendremos 2 o más personas comportándose comúnmente. Pero si al contrario deseamos venganza, desquite y castigo, ese será nuestro estilo mental y por lo tanto nuestra conducta. Estilo mental y conducta se corresponden de manera absoluta. En otras palabras, Jesús nos recuerda que vivimos según pensamos y hacemos lo que pensamos. Puesto que se piensa antes de actuar, si antes no se pensase en actuar, nadie haría lo que hace ni sería moralmente responsable por sus actos. Con que, dice Jesús, la gran batalla espiritual entre el bien y el mal se libra en nuestro medio interno, no afuera.
El campo de batalla está en la raíz misma de la conciencia humana. Por ejemplo, dice Jesús en el Sermón de la Montaña, cito, ustedes han escuchado que se dijo a sus antepasados, no matarás, y el que mate deberá responder ante la justicia. Yo les digo más, cualquiera que se enoje contra su hermano comete un delito. Se dijo a los antepasados, no cometerás adulterio. Ahora yo les digo que quien mira con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio en su interior. Cierra la cita. Mateo 5, 21, 22, 27, 28. Démonos cuenta. Lo que Jesús dice con esas palabras es que la decisión de pecar se hace acá arriba, en la mente. Dice que la gente se transforma en lo que desea. Si te mantienes sin ira, nunca matarás. Si tu mente no está llena de cólera, nunca asirás un arma de fuego para matar. Si borras de tu mente cualquier deseo lujurioso, no serás lascivo. No habrá adulterio, no habrá fornicación. Imposible. Nada de eso sucederá. Se desprende de lo que dice Jesús en el Sermón de la Montaña, que las personas se transforman en lo que piensan o desean. Nuestra gran batalla espiritual se da en la mente y por tanto, la teoría que ofreció Jesús sobre cómo cambiar al mundo en algo mejor, su teoría de revolución, que en la conferencia previa a esta examinamos, presupone la conversión. Cambien sus mentes y el mundo cambiará, pero si no cambian sus mentes, no hay posibilidad alguna de que el mundo cambie. Sería imposible. Pero ¿a qué cambiaríamos nuestras mentes? Esa es la pregunta y la respuesta está muy claramente dicha, escrita en el Nuevo Testamento. Como nos dice San Pablo en Filipenses 2:5, cito, tengan unos con otros las mismas disposiciones que tuvo Cristo Jesús. Cierro la cita. Esto es, cambiemos a la mente de Cristo. Cambiemos a la mente de Cristo. De un momento a otro y a otro de nuestras vidas, se nos llama a ver y actuar en la realidad como Cristo lo hubiese hecho. Donde quiera, en la tienda de comestibles, en la esquina de la calle, en el seno de nuestras familias, donde quiera. Ser como Cristo no se limita al templo. Ser como Cristo es ser como Cristo en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque si no cambiamos a la mente de Cristo, no existe ninguna posibilidad de que seremos como su cuerpo. El cuerpo que tenemos, nuestra boca, nuestros ojos, nuestras manos y piernas, lo que sea, no pueden actuar como Cristo si la mente no actúa como tal antes de nuestro comportamiento. A Santa Teresa de Ávila famosamente se le atribuyen las siguientes palabras. En este mundo, Cristo no tiene más manos que mis manos, más ojos que mis ojos, más voz que mi voz, más pies que mis pies. El concepto que transmiten es absoluta y positivamente cierto. Quienes se bautizan en Cristo llevan a Cristo a la parte del mundo donde Dios les puso. Y es allí donde se supone que piensen y actúen como Cristo, que traigan a Cristo. Pero no pueden traer a Cristo a ninguna parte o situación
si no piensan como Él cada vez? Luego, la pregunta se convierte en lo siguiente: ¿qué significa pensar como Cristo? Así pues, conforme al tema de nuestro retiro esta semana, el Cordero de Dios, les someto otra pregunta. ¿Cómo se podría actuar como Cristo en este mundo? ¿Cómo es posible ser un cordero entre los lobos? De hecho, en su mayor parte los cristianos no tienen intención alguna de ser corderos entre lobos. Tienen, al contrario, toda intención de recibir lo que les toque en beneficio o hasta más, y de ningún modo permitir que eso se les arrebate. No servirán de felpudo de puerta a nadie. Preguntemos otra vez: ¿cómo se puede ser cordero entre lobos? ¿Traer a nuestro alcance el actuar como Cristo? Durante la guerra de Vietnam, recuerdo, asesoraba yo a un muchacho sobre la objeción por conciencia. La Junta Local de Reclutamiento, compuesta totalmente por varones cristianos, al escuchar de sus labios que no podía pelear en una guerra porque Cristo no mataría, unánimemente le respondió: si traes esa actitud al mundo, no llegarás a ninguna parte. No habrá sitio para ti en este mundo. ¿Acaso no lo sabemos ya? Vemos lo que es el mundo y reconocemos la inmensa suma de maldad, de cruda maldad que hay en él. De diversas maneras, lo que hay afuera es una selva. ¿Cómo puede cualquiera optar razonablemente por seguir al Cordero de Dios allí? ¿Cómo razonablemente es posible optar por seguir a Jesús en esa jungla? Una cosa es adorar a Jesús, pero seguirlo. Y no obstante, sabemos, gracias a los evangelios, que Jesús no nos pide que le adoremos. Lo que pide es: síganme. ¿Cómo es posible seguirle? En otras palabras, ¿qué clase de mentalidad se nos exige adoptar o se espera de nosotros para ponernos la mente de Cristo? Pues nadie seguiría a Jesús sin antes abrazar su mentalidad. Prefiero enfocar este asunto de la siguiente manera. ¿Acaso ignoraba Jesús cuán malvado es el mundo? ¿Acaso no lo sabía tan bien como tú y yo? ¿Como Aristóteles o Platón? ¿Como cualquier político, cualquier cura, ministro u obispo? ¿Acaso no comprendía cuán poderoso en este mundo es el mal? Si Jesús es quien decimos que es, sabía que el mal infinitamente sobrepasa lo que hacemos. Infinitamente, sí. Y sin embargo, a pesar de que lo sabía, dijo que le siguiésemos, pues es manso y de corazón humilde, además de identificarse con el siervo sufriente. Aquel que soporta la maldad de manera no violenta y devuelve bien por maldad en vez de maldad por maldad. Pero dirán ustedes: yo no devuelvo maldad por maldad, no estoy matando a nadie. Pero sí han lastimado a muchos. Pues nada en este mundo ha lastimado tanto a otra gente como la lengua y los chismes que difunde. Los grandes causantes de dolor y destrucción en este mundo son la lengua y sus chismes. Causan más disloques o penas que las armas de fuego. Sabemos cómo lastimar a otros con la lengua,
Pero la lengua no puede hacerlo por sí misma. Necesita que se le active. La intención de herir a otros surge de la mente. Como por ejemplo, cuando se dice, ya verás cómo la pongo de vuelta y media. ¿Sabías que fulano hizo esto o aquello? Etcétera. Oh, oh, oh. Así que demos un vistazo alrededor y veamos lo que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña. Cito: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los limpios de corazón. Cierro la cita. Mateo 5, 3, 4 y 8. Pero vamos al símbolo, al Cordero de Dios, oveja mansa en medio de lobos, y nos decimos, esto no es práctico, esto no funciona. ¿Cuántas veces no lo hemos oído? Muchos dicen, oh, yo sé que Jesús usó el Sermón de la Montaña para enseñar, que se supone que amemos a nuestros enemigos. Eso también lo sé. Que Jesús no era violento y también sé que devolvió bien por mal. Pero todo eso es sencillamente impráctico. Reflexionen sobre ello. Cuando criticamos las enseñanzas de Jesús, no estamos criticando a Jesús. Cuando decimos que las enseñanzas de Jesús son una tontería, no estamos diciendo que Jesús era tonto. Cuando decimos que Jesús vino a enseñarnos algo que no funciona en la vida real, que no derrota a la maldad, que no funciona en pro de nuestro bienestar, no estamos diciendo que Él no sabía de qué estaba hablando, que era el peor de los Mesías, un Mesías que, según dijo, vino a conquistar al mal, pero sus palabras resultaron ser alarde de burda ignorancia. O un Mesías que, peor aún, nos mentía. Dijo algo sobre conquistar al mal que no lo conquista, algo sobre llevarnos al cielo que no nos lleva. Dijo, cito, vengan a mí los que se sienten cargados y agobiados, porque yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente de corazón y humilde, y sus almas encontrarán alivio. Mateo 11, 28, 29. En otras palabras, sígame aquel que sea manso o limpio de corazón y no sabe a dónde nos lleva. No es posible, sencillamente no lo es, que Jesús viniese a enseñarnos algo impráctico. Las enseñanzas de Jesús serían imprácticas solamente si Jesús no es quien la iglesia dice que es. Pero si Jesús es quien la iglesia dice que es, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en consecuencia lo que Jesús predicó funciona. Y Jesús enseña que debemos comportarnos como ovejas entre lobos en esta enorme y terrible realidad que denominamos el mal. Allí hemos de imitar al Cordero de Dios, adoptando su mentalidad. ¿Cuántos de nosotros podrían decir que después de haber sido cristianos tanto tiempo, 20, 40, 60, 70 años, lo que sea, nuestras mentes son como las del Cordero? No muchos. Así pues, retrocedamos. Cada uno de nosotros teme adoptar la mentalidad del Cordero porque por lo general nos parece que si de veras obedecemos lo que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, resultará que habremos de sufrir individual o colectivamente. Permítanme repetir,
Jesús dice que cosas buenas han de ocurrir, pero en nuestro mundillo 2x4 creemos que será todo lo contrario. Así pues, ¿cómo es que Jesús entiende y dice de sí mismo que Él es el siervo sufriente, el Cordero de Dios? ¿Cómo es posible que Jesús haya dicho, los mansos poseerán en herencia la tierra? Síganme, pues soy manso y limpio de corazón. Lo dijo porque eso surgió de cierta mentalidad, ¿no es cierto? Con que volvamos a plantearnos la pregunta original. Se nos llama a convertirnos. Se nos llama continuamente a arrepentirnos en paz y en contrición. Se nos llama a cambiar de mentalidad, a la metanoia. Se nos llama a adoptar la mente de Cristo. ¿Y cuál es? Les diré. Y permítanme decirlo de una manera tan simple y tan directa que nunca lo olvidarán. Nunca lo olvidarán. El centro, la circunferencia y todo lo que se halla entre el uno y la otra en la mente de Cristo es Dios es Padre. Padre. Dios es amor. Todo cuanto constituye la mente de Cristo es eso. Dios es Padre. Y con saberlo entendemos su vida entera. Dios es Padre. Abba. La identificación de Jesús con el Padre es total. En algunos trechos del Antiguo Testamento se le llama Padre a Dios. Martin Buber, no obstante, el más grande teólogo judío del siglo XX, al escribir sobre la cristiandad y sobre Jesús, dijo que el entendimiento que del Padre tiene Jesús excede cualquier concepto que las escrituras hebreas contengan. La mente de Cristo mantiene un compromiso total con el Padre. A cada paso, Él, Jesús, se pregunta y busca qué quiere el Padre en determinadas circunstancias. El Padre. Es extraordinario que en ninguna parte de los evangelios Jesús llama Rey al Padre. Dios es Padre. Recuerden las parábolas de Cristo, en particular la del hijo pródigo que malgastó su parte de la herencia recibida, porque así lo exigió ese hijo cuando su padre aún vivía. Cito, fue entonces cuando entró en sí. Cierro la cita. ¿Recuerdan el cuento? Recapacitando, decidió partir de vuelta donde su padre. Y este no se sentó a rumiar castigo y venganza, sino que al verla a lo lejos, cito, sintió compasión, corrió a echarse a su cuello y lo abrazó. Cierro la cita. Eso es lo que significa ser Dios. Eso es lo que Jesús quiere decir por Dios. El Padre, que es Dios. O, según el Papa Juan Pablo II, en la oración inicial de su encíclica Dives y Misericordia, cito, Jesús viene a revelarnos que Dios, el Padre, es rico en misericordia. Cierro la cita. Jesús viene a revelar como Padre a Dios, rico en misericordia. Toda la mente de Cristo está llena de Dios, el Padre de misericordia. Dios es amor. Jesús conoce la maldad. Créanme que la conoce. Sabe que el mal no es ninguna broma. Infinitamente más allá de lo que conocemos, sabe de su poder destructor. Pero también sabe
que en este universo solamente una cosa puede conquistar al mal, y eso es el poder de Dios. El poder de Dios, que es el poder del Padre. El poder del amor y de la misericordia. Nada más. Así, eso es lo que Jesús nos trae para que reflexionemos de un momento al otro. Y según las palabras que se atribuyen a Santa Teresa de Ávila, recuerden, en este mundo Cristo no tiene más manos que mis manos, más pies que mis pies, más voz que mi voz. Tú y yo, todos los que seguimos a Jesús, debemos, se supone, adoptar la mentalidad de Cristo. Se espera de nosotros que nos arrepintamos. Más fundamentalmente, ¿qué significa arrepentirse? Significa cambiar de mente. ¿A qué? A la de Cristo. Adoptar la mentalidad de que Dios es Padre, Dios es amor. Para citar nuevamente a Juan Pablo II, Dios es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. Eso es lo que significa arrepentirse. Solamente en segundo lugar es que arrepentirse significa dejar de blasfemar, de chismear, de robar, de matar. Eso vendrá como consecuencia de adoptar la mentalidad de Cristo, de creer que Dios es amor, que es Padre, que es rico en misericordia. ¿Por qué? Porque según dijo Cristo, Dios es mi Padre y el tuyo. O como dijo San Pablo, Dios es Padre de todos nosotros. Cito, uno es Dios, el Padre de todos. Efesios 4:6. Lo que también quiere decir que, por ejemplo, el enemigo del Estado no es enemigo de Dios. El enemigo del Estado es criatura de Dios, que se supone el cristiano debe amar tal como Dios ama a ese enemigo. El enemigo de mi familia no es enemigo de Dios, es criatura de Dios Padre y Dios le ama. Por lo tanto, si adoptamos la mente de Cristo, la mentalidad de que Dios es Padre y amor, tenemos que amar a esa persona porque Dios la ama. Esto es, el enemigo en nuestro mundillo 2x4, sea lo que sea ese mundillo, no es enemigo de Dios. Puede ser o no ser que esté cometiendo fechorías, pero no es enemigo de Dios. Puede molestarnos y hasta matarnos, pero no es enemigo de Dios. Como tampoco lo era el hijo pródigo. El padre de ese hijo pródigo no pudo impedir que éste abandonara su hogar y malgastase su dinero. Sin embargo, nunca dejó de amarle. Y en cuanto divisó a su hijo que regresaba, corrió hacia él para darle la bienvenida. De modo que cambiar de mente y arrepentirse no aluden en primera instancia a no matar, no blasfemar, no robar, no chismear. Porque si a conciencia creemos que Dios es Padre, se espera de nosotros, de ti o de mí, que cumplamos con la voluntad del Padre. Del Padre que también ama a ese otro. Cumplámosla y no le robaremos, no le mataremos, no chismearemos sobre él o ella. Abstenernos de tales actos vendrá naturalmente de nuestro arrepentimiento, si es genuino. Eso es lo que significa adoptar la mente de Cristo, mente henchida del verdadero Dios, que es Padre rico en misericordia. Cierta vez preguntó Alberto Einstein,
¿Es el universo lugar seguro para que los seres humanos vivamos allí? ¿Lo es? Sabemos lo que eso quiere decir, ¿no? Enterados están muchos de ustedes de que en mi país la gente tiene miedo de salir de sus casas pasadas las 6 de la tarde, aún en vecindarios bien patrullados por la policía. Quizá esté llegando eso a Irlanda. La gente, atemorizada, sale poco de noche. Y además, las enfermedades ya existentes o nuevas y la contaminación del aire por sustancias químicas y los efectos de la electricidad transportada por alambres entre torres a cielo abierto, pero próximos a viviendas. ¿Cómo está afectando todo eso a la situación humana? Y es tan solo el comienzo. Así que cuando Einstein hizo esa pregunta, sabía sobre terremotos, sabía sobre el cáncer, sabía sobre la locura que se alberga en el corazón humano. Por ejemplo, algo que sí supimos recientemente, hará como 1 o 2 años, e interesante, sucedió un 16 de julio. Varios meteoritos se estrellaron en Júpiter. ¿Recuerdan ustedes? Meteoritos enormes. Uno de ellos tenía el tamaño de nuestra Tierra. ¿Acaso no eran todos tan grandes? Pero chocaron contra Júpiter y causaron vastas explosiones. Los telescopios no descubrieron esta acumulación de meteoritos hasta poco antes del suceso, 2 o 3 semanas antes de que ocurriese. ¿Y qué pasó? Pasó que los medios noticiosos se pusieron a hablar de que algo parecido podría sucederle a la Tierra. Ahora bien, la tecnología que nos permite estar alertas sobre tal posible colisión con nuestro planeta todavía es imperfecta. Podría pues suceder que dentro de 2, 4 o 5 semanas nos enterásemos de que se aproxima un meteorito a hacer añicos la Tierra sin que haya manera de detenerlo. Einstein: ¿es seguro el universo para los seres humanos que en él habitan o no lo es? La respuesta, claro está, es que, considerado desde la perspectiva del mundillo 2x4, el universo es muy inseguro para los seres humanos, terriblemente inseguro, tanto que de él nadie sale vivo. Eso fue Auschwitz, el campo de concentración nazi donde hubo mucho dolor, mucha agonía y la muerte al final. Un lugar muy inseguro. Ahora mismo, en este mismo instante, hay millones de seres humanos que agonizan víctimas del dolor o del sufrimiento en cualquiera de sus formas. Y mañana habrá millones de millones más. El mundillo 2x4 es sumamente inseguro. Pero los evangelios son las buenas nuevas. Que Dios es amor, que Dios es Padre, que estamos seguros y a salvo. Dios es infinitamente más grande que el mundillo 2x4. Esos son los evangelios. Y es, ante todo y sobre todas las cosas, lo que el mundo entero debe saber: que Dios es amor y que la gente está segura y a salvo. ¿Cuánto de las luchas entre personas que presenciamos en el mundillo 2x4 no son más que luchas por alcanzar una seguridad artificial? Pero viene Jesús y nos dice: este es un sitio seguro, tú estás seguro y a salvo, Dios te ama. Es muy reconfortante y además la verdad. Arrepentirse quiere decir que no olvidamos eso, que no lo ponemos en un rinconcito de la mente y seguimos operando en el mundillo 2x4.
Arrepentirse quiere decir que adoptamos la mente de Cristo y que esa debería ser toda nuestra mente. Que Dios es rico en misericordia, que Dios nos ama, que Dios es amor, que Dios es el Padre. De ahí saldrán otras cosas, como por ejemplo, que el chisme y las malas palabras y el robo y la ira contra otros y las guerras cesarán. Sin eso, sin conciencia alguna de que Dios es el Padre, el mundillo 2x4 es un lugar muy peligroso donde mejor te armas hasta los dientes. Y somos muy cultos, muy educados en eso de armarnos de esa manera. El que Dios sea el Padre es nuestra seguridad, la única. Todas las demás son engañosas, ilusionantes. Bueno, podríamos decir, tengo 40,000 pesos o 4 millones en el banco. Pero Jesús ya nos relató ese cuento, ¿no es verdad? Cierto hombre rico construyó 3 graneros para reunir en él todo su trigo y reservas. Una vez erigidos, se habló a sí mismo y dijo, cito, «Alma mía, tienes muchas cosas almacenadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien». Cierro la cita. Lucas 12, 16, 21. Por supuesto, Jesús añade que el hombre rico murió esa misma noche. ¿De qué le valieron los graneros? Ninguna cuenta bancaria, por grande que sea, ofrece seguridad. Solamente Dios como Padre la ofrece. ¿Y qué de las armas? Mucha seguridad nos han dado, ¿eh? Las armas de fuego, los tanques, las bombas atómicas no ofrecen seguridad alguna. Pues aunque las sobrevivas, aunque venzas en la contienda, estarás tan alejado como antes de la seguridad real. La opción es, o Dios es Padre, o nada es. De modo que nos hallamos dando la cara a una decisión verdadera. ¿Con qué llenaremos nuestras mentes? ¿Con los trastos viejos de la televisión, la bajeza de los políticos, la basura de los entretenimientos, o con muchas otras cosas del mundillo 2x4? No hay duda de que podríamos escoger cualquiera de esas opciones. Fácil sería. El mundo entero nos ayudaría a elegir. Pero ¿qué de vivir en un mundo donde Dios es Padre? Vean ustedes, lo esencial del asunto es como sigue. Cualquier individuo es valioso sencillamente porque es valioso a Dios. Si no lo fuésemos, se iría a pique la suposición misma de que somos valiosos. Dejaríamos de ser alguien y nada seríamos. Daría igual que nos matasen en las entrañas de nuestras madres o que nos matasen en la guerra, o cualquier cosa. Pero si cada uno de nosotros es valioso a Dios y Dios le ama, entonces cada uno de nosotros se encontraría en la obligación de concederse valor tal como Dios se lo concede. Por lo tanto, si Dios es Padre, Dios es mi Padre. Dios me ama, pero también es Padre de y ama a este y aquel y aquel y aquel millones de veces. Y si mi mente es la de Cristo, que es la de Dios Padre, estoy en la obligación de amar a todo aquel que Dios ama. No como dice la propaganda política que debemos amar, no como los militares nos dicen que debemos amar, no como mis inseguridades en este mundillo 2x4 me dicen que debo amar, pero amarles como Dios ama. Arrepentirse significa adoptar la mente de Cristo. Eso nunca ha estado en duda.
Es todo cuanto eso quiere decir en la cristiandad entera. La mente de Cristo es la de Dios Padre. Dios Padre es todo, totalmente todo, en la mente de Cristo. Ahora bien, demos otro paso hacia adelante. Todos decimos el Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Recuerdo que el padre George Sabelka, quien estuvo aquí con nosotros hace unos años, nos contaba que a menudo, en calidad de capellán militar durante la Segunda Guerra Mundial, dirigió a las tropas en la oración del Padre Nuestro. Él, Sabelka, la decía también, pero todos se referían únicamente a nuestro Padre, dando por descontado que era el padre de las tropas estadounidenses, nada más, sin dudar en lo más mínimo que ese mismo Dios Padre no amaba, no podía amar a las tropas japonesas. Ese que era Dios de unos y no de los otros, ese era el Dios Padre del mundillo 2x4. Y aunque se reconocía que Dios era Padre de todo el universo, también era parcialmente Padre en otras maneras y situaciones. Padre de los católicos, pero no de los protestantes, o a la inversa. O Padre únicamente de los cristianos y no de los musulmanes. ¿Ven? ¿Entienden ustedes la dificultad? Nos enfrentamos sí a una dificultad, y es la siguiente. Para vivir como el Cordero de Dios, para vivir con una mente como la de Cristo, tenemos que escoger. ¿Seguiremos pensando única y continuamente en Dios como si fuese el justificadorcito de nuestro mundillo 2x4, sea eso lo que fuere? ¿O empezaremos a llenar nuestras mentes con el Dios que es Dios de infinita majestad y misterio, pero que también es Dios Padre rico en misericordia? Una de dos, o aquella opción o la otra. Hay que elegir claramente. Si llenamos nuestras mentes con el Dios que Juan Pablo II llamó Padre rico en misericordia, si las llenamos con el Padre que es el Padre de Jesús, el Padre que es amor, entonces empezaremos a actuar de manera diferente y la gente lo notará. Entonces podremos actuar como el Cordero. ¿Por qué? Porque entonces podremos actuar, entonces tendremos los recursos para seguir al Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque tendremos los recursos para vivir vulnerablemente como el Cordero. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad se halla en el Padre, en ningún otro sitio. Ni siquiera estaríamos tratando de encontrarla en algún otro lugar. Porque nuestra vida, nuestra existencia, nuestra muerte, nuestra eternidad, nuestras alegrías y esperanzas y penas estarían todas en manos del misericordioso y amante Dios, el Padre que es rico en misericordia. Con que habría de escoger de veras. Por eso decimos a menudo que debemos ayunar durante la Cuaresma, esencialmente infligirnos dolor, ya que de alguna manera nos arrepentimos mediante el dolor, el que nos infligimos nosotros mismos. Pero no hay por qué preocuparse. Suficiente dolor padeceremos en nuestras vidas y no es necesario atraerse más. La verdadera tarea, la verdadera tarea, es que pasemos el resto de nuestras vidas en paz y en arrepentimiento. ¡Qué combinación de palabras! Paz y arrepentimiento. 1500 años de haber orado y a esto llegamos. A pasar el resto de nuestras vidas en paz y en arrepentimiento. ¿Cómo es posible? Si soy pecador, ¿puedo pasar mi vida en arrepentimiento? Estupendo.
Si soy pecador, me arrepiento, pero vivir en paz, claro que sí, es como calzarse bien. Podemos pasar el resto de nuestras vidas en paz y arrepentimiento, porque al arrepentirnos adoptamos la mentalidad de que Dios es amor y de que puede darnos la paz al instante. Tal vez deberemos cambiar de comportamiento cuando adoptemos esa otra mente, ¿no? Tal vez deberemos desprendernos de todas las cosas que deseábamos adquirir. Tal vez deberemos reencauzar nuestras vidas por nuevos senderos. Todo eso puede lastimar. Sería difícil lograrlo, sin lugar a dudas. Pero comprueben por qué lo intentamos y hacemos para amar como Dios ama. Es un hecho fehaciente de la vida cristiana que el mero dolor animal no salva. El sufrimiento crudo no salva. Ahora bien, si nos identificamos con el sufrimiento que padeció Jesús, nos identificamos con su amor. Si en un mundo lleno de maldad nos esforzamos por amar como Cristo amó, habrá sufrimiento en nuestras vidas, no hay duda alguna. Es difícil amar si nos rodea la maldad. Los sufrimientos vendrán, pero vendrán como consecuencia del intento de amar. No es como si dijésemos, Dios quiere que yo sufra y porque sufro Dios se siente mejor. No, lo que salva es el amor, no el sufrimiento. Y lo que el mundo necesita sobre todo, tus vecinos y tus hijos y tus nietos, es ver a alguien cuya conducta surge de la mente de Dios, que es amor. Dios es Padre de todos y nos ama a todos. Vecinos, hijos y nietos necesitan ser testigos de conducta personal que solamente puede salir de la mente de Cristo, de la del Padre. Eso es arrepentimiento. Pero ¿por qué necesitan ser testigos de ello? Porque tus hijos, nietos y vecinos, y hasta el cura de tu parroquia, todo el mundo debe saber que están seguros en este universo porque Dios les ama, porque pueden confiar absolutamente en Dios en cada situación. Necesitan saberlo, pero de la única manera es confiando en ellos mismos. Tal cosa no se puede enseñar con palabras. Necesitan ver a gente que depende del Padre para atravesar las crisis que se les presentan. Depender de Él que les ama y es rico en misericordia. Entonces lo aprenderán. En resumidas cuentas, al llegar al final de esta charla, lo que decimos aquí es que de la única manera que el Cordero de Dios tiene sentido como modelo de vida, de la única manera que Jesús tiene sentido es si creemos que y nos comprometemos a vivir en sus más ínfimos detalles con la conciencia de que Dios es amor, Dios es Padre, Dios es rico en misericordia. Entonces todo tiene sentido. Y cuando vivimos con tal conciencia, nos suceden cosas extraordinarias que de otro modo no hubiesen ocurrido, porque entonces estaremos viviendo en la realidad del verdadero Dios. Recuerdo a Dorothy Day y solamente relato la historia de una persona a quien se considera la católica estadounidense más extraordinaria del siglo XX. Eso la llamaron en su muerte periódico tras periódico, artículo tras artículo. Dorothy Day se convirtió al catolicismo cuando tenía 27 años de edad. Para entonces, antes de convertirse, había estado inmersa en la vida cristiana y comprendido todo lo que estamos diciendo. Lo entendió todo. Entendió antes de convertirse todo lo que aquí decimos este fin de semana. En el barrio de la ciudad de Nueva York conocido como The Bowery,
En medio de la Gran Depresión económica de los años 1930, estableció casas de hospitalidad para los pobres. Rehusó matar, rechazó la guerra, dedicó por entero su vida a aquellos que nadie amaba, a aquellos de quienes se pensaba que no eran dignos de amor, que eran inamables y que no podían acudir a ninguna institución porque no les hacían caso, que ni siquiera sabían darle las gracias a Dorothy, que solo podían abusar verbalmente de ella y decirle necedades y tonterías. Todo un mundo de extraordinaria violencia. Recuerdo que asistí a su entierro en el edificio contiguo al que había sido su domicilio por 10 o 15 años y donde murió. Estaba el cuartel general de los Ángeles del Infierno, grupo de motociclistas sujeto a mucha controversia. Un lugar donde ni la policía se acercaba. Dorothy ejerció una gran influencia en el catolicismo estadounidense. Hablar de ello ahora no es realmente tan importante, pero confíen en mi palabra cuando digo que al morir de Dorothy Day se estimaba en mucho que fuese la católica estadounidense más influyente del siglo XX. Más influyente que obispos y cardenales y letrados y teólogos y filósofos. Llegó a millones y millones de vidas católicas, desde personas sencillas como mi madre hasta el gran monje trapense Thomas Merton. El momento original de todo esto es la dificilísima decisión de adoptar la mente de Cristo. No es que uno se decida a sufrir, sino a amar. ¿Y cuál es la decisión? ¿Qué decisión aguardaba a Dorothy Day? ¿Bautizaremos al bebé o no? ¿Me haré cristiana? Pero para tomar tal decisión, a Dorothy Day le fue preciso abandonar al hombre con quien vivía sin estar casados por la iglesia, al padre de su hija, que ambos amaban. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que abandonarlo? Porque él no se casaría por la iglesia por nada en el mundo. La acusaba de haber perpetrado muchos actos malvados a lo largo de su historia. Él no estaba dispuesto a casarse, como se dice, por lo católico. De modo que Dorothy Day describe en su autobiografía el momento en que fue a bautizarse en 1927. Tomó el transbordador que cruzaba la bahía de Nueva York para llegar a Staten Island, donde se bautizó. Era un día frío y gris, nebuloso, y ella no sentía alegría ni esperanza, es decir, no sentía alegría y esperanza humanas. Sabía, sin embargo, que Jesús estaba en lo correcto, que Dios era amor y que a eso debía ella comprometerse. Y así lo hizo. No optó por sufrir, sino por amar. Amar no solamente en su bautismo, pero de ahí en adelante cuando se acercó a la gente que nadie quería amar. Dejo con ustedes este relato y esta idea. Cierta vez le preguntaron a Dorothy Day: suponte que uno de estos violentos borrachos te asesine en el bar. A lo que Dorothy respondió: lo sé. Y sé que seguir a Cristo trae sufrimientos, pero también sé que esos sufrimientos redimen. El sufrimiento que atraemos por amar como Cristo amó, por amar a otras personas como Dios les ama, ese sufrimiento redime. Esa esencialmente es la conciencia que se requiere para ser como el cordero vulnerable, tímido, manso y no violento,
que el Cordero de Dios nos invitó a hacer cuando nos llamó al bautismo.